Enigma Ficción presenta El último diagnóstico. Presagio. En el Hospital Central, el reconocido y arrogante Dr. Andrés Valverde es hallado muerto en su oficina, víctima de un asesinato. La detective Laura Gómez encabeza la investigación y descubre que todos en el hospital tenían motivos para desear su muerte. Entre los sospechosos están el cirujano Dr. Rodríguez, la enfermera jefe Ana Morales y el residente Carlos López, todos perjudicados por Valverde. A medida que Gómez indaga en las tensas relaciones y oscuros secretos del hospital, se enfrenta a múltiples pistas confusas y sospechosos con coartadas y móviles sólidos. Su desafío es descubrir quién tuvo la oportunidad y la astucia para cometer el crimen. Capítulo 1. Ecos de arrogancia. El Hospital Central era un bastión de excelencia médica y un hervidero de tensiones silenciosas. Las luces de neón en su fachada iluminaban la noche, reflejándose en las ventanas de los edificios circundantes. Dentro, el murmullo constante de enfermeras, médicos y pacientes creaba una sinfonía caótica, un latido incesante que mantenía el hospital en movimiento. El doctor Andrés Valverde era, sin duda, el corazón de ese lugar. Su reputación como un médico brillante solo era superada por su fama de ser intolerante y despiadado. Valverde no tenía reparos en señalar los errores de sus colegas en público, y su lengua afilada había humillado a más de uno en el auditorio del hospital. Pocos se atrevían a contradecirlo, la mayoría simplemente se apartaba de su camino, rezando por no ser el siguiente blanco de su ira. Era una noche como cualquier otra cuando el doctor Valverde fue encontrado muerto en su oficina. La noticia se propagó como un incendio forestal, sembrando el pánico y la incertidumbre en los pasillos del hospital. El cuerpo yacía desplomado sobre su escritorio, con una expresión de sorpresa aún grabada en su rostro. La escena no tardó en ser acordonada, y la policía llegó rápidamente, liderada por la detective Laura Gómez. Gómez era conocida por su tenacidad y su ojo agudo para los detalles. De complexión menuda y cabello oscuro recogido en una coleta, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad e inteligencia. Al entrar en la oficina del difunto doctor, sintió la tensión en el aire, una amalgama de miedo y alivio que solo podía provenir de un lugar donde alguien como Valverde había reinado con puño de hierro. El primer en ser interrogado fue el doctor Rodríguez, el cirujano principal del hospital. Alto y robusto, con un semblante severo, Rodríguez había sido el blanco favorito de Valverde. Siempre encontraba una excusa para desacreditarme frente a todos, dijo Rodríguez con voz grave, evitando la mirada penetrante de Gómez. Pero no soy un asesino. Ana Morales, la enfermera jefe, era la siguiente en la lista de Gómez. Ana era una mujer de mediana edad, con una serenidad aparente que ocultaba un profundo resentimiento. Había soportado años de críticas mordaces de Valverde, que la señalaba por cada pequeño desliz. No lo soportaba, es cierto, admitió Ana, sus ojos fijos en el suelo, pero nunca pensé en matarlo. Luego estaba Carlos López, un joven residente cuya carrera había sido casi destruida por un informe negativo de Valverde. Carlos tenía una apariencia frágil, con ojeras marcadas y una mirada perdida. Él destruyó mi sueño de ser un cirujano, confesó con voz temblorosa. Le odiaba, pero no tengo el valor para hacer algo así. La detective Gómez escuchaba atentamente, tomando notas y observando cada tic nervioso, cada cambio en el tono de voz. Las primeras pruebas forenses no ofrecían respuestas claras. La causa de la muerte había sido una inyección letal administrada con precisión, una ejecución que requería conocimientos médicos avanzados. Esto reducía la lista de sospechosos a aquellos con acceso y habilidades, pero no facilitaba su trabajo en un hospital lleno de personal capacitado. La administradora del hospital, Carmen Estrada, también llamó la atención de Gómez. Carmen tenía un motivo personal, su hijo había sido rechazado del programa de residencia por una decisión firmada por Valverde. Él no tenía derecho a jugar con el futuro de mi hijo, dijo Carmen, con una mezcla de tristeza y rabia en su voz. Pero como todos los demás, ella tenía una coartada aparentemente sólida. Mientras avanzaba la noche, Gómez se sumergió en una maraña de relaciones profesionales y personales. Cada interrogatorio revelaba un nuevo ángulo, una nueva grieta en la fachada del prestigioso hospital. Era evidente que Valverde había dejado una estela de odio y resentimiento, y casi todos tenían una razón para querer verlo muerto. Gómez sabía que debía mantenerse objetiva, que cada pista, por insignificante que pareciera,
podía ser la clave para desentrañar este misterio. Con la madrugada aproximándose, se prometió a sí misma que encontraría al culpable. El doctor Valverde había sido un hombre brillante pero profundamente defectuoso, y su asesinato reflejaba las sombras que él mismo había proyectado sobre los demás. Capítulo 2. Huellas en la sombra. El sol aún no había despuntado cuando la detective Laura Gómez regresó a la oficina del doctor Valverde. El escenario permanecía intacto, el cuerpo inerte del médico, la silla de cuero volcada y los papeles desordenados sobre el escritorio. Era un lugar congelado en el tiempo, un reflejo silencioso de la vida abruptamente truncada. Gómez empezó a revisar el despacho con más detenimiento. La escena del crimen debía contarle una historia, revelar secretos que los sospechosos ocultaban tras sus palabras cautelosas y miradas huidizas. Observó los diplomas y certificaciones que adornaban las paredes, recordatorios de los logros de Valverde y, quizá, de las presiones y expectativas que lo habían moldeado en la figura temida y respetada a partes iguales. Gómez encontró una pequeña caja fuerte detrás de uno de los cuadros. La forense de la policía, la doctora Isabel García, llegó justo a tiempo para ayudar a abrirla. Dentro había documentos importantes, pero lo que llamó la atención de Gómez fue un pequeño cuaderno de notas personales. Al hojearlo, encontró anotaciones sobre los problemas en el hospital y, más inquietante aún, referencias a varios miembros del personal. Valverde había documentado conflictos y quejas, como si se preparara para algo o alguien. En el cuaderno, Valverde había escrito nombres junto a palabras como incompetente, peligroso y potencialmente útil. Pero había un nombre que destacaba, subrayado repetidamente, Carlos López. Al lado, Valverde había escrito, revisar caso nuevamente. Gómez se preguntaba qué significaba esa nota. ¿Había Valverde reconsiderado su decisión respecto a López? ¿O planeaba tomar más acciones contra él? Esta nueva pista convertía a Carlos en un sospechoso aún más relevante. Con el cuaderno en mano, Gómez convocó a Carlos López para un segundo interrogatorio. El joven residente entró con paso vacilante, el peso de la sospecha claramente visible en sus ojos cansados. Carlos, necesito que seas completamente honesto conmigo, empezó Gómez, colocando el cuaderno en la mesa frente a él. Encontramos esto en la oficina del doctor Valverde. Parece que él estaba reconsiderando tu caso. ¿Sabes algo sobre esto? Carlos miró el cuaderno con sorpresa y confusión. No tenía idea de que él aún estaba pensando en mi caso, respondió, su voz temblorosa. Pensé que ya me había condenado. ¿Por qué crees que habría cambiado de opinión?, insistió Gómez. No lo sé, tal vez alguien le hizo reconsiderar. Había oído rumores de que la junta del hospital no estaba contenta con algunas de sus decisiones. La respuesta de Carlos añadió una nueva capa al misterio. ¿Podría ser que alguien más hubiera influido en Valverde? ¿Alguien que ahora se veía amenazado por su muerte? Gómez se dirigió entonces a la oficina de Carmen Estrada. La administradora la recibió con una expresión dura, aún indignada por las acciones de Valverde contra su hijo. Señor Estrada, comenzó Gómez, mostrando el cuaderno. Encontramos esto en la oficina del doctor Valverde. ¿Sabía que él estaba reconsiderando algunas de sus decisiones? Carmen frunció el ceño al ver el cuaderno. No tenía conocimiento de eso, dijo con franqueza. Pero no me sorprende. Él siempre tenía sus propios motivos para todo. ¿Alguna vez discutió con él sobre el rechazo de su hijo?, preguntó Gómez, observando atentamente su reacción. Muchas veces, admitió Carmen, pero Valverde no era de los que cambiaban de opinión fácilmente. Nunca entendí por qué tenía tanto poder sobre esas decisiones. Gómez notó un rastro de amargura en su voz. Valverde había hecho enemigos en todas partes, y parecía que su control sobre el destino de otros era un arma que usaba indiscriminadamente. De regreso en la oficina de Valverde, Gómez se concentró en otro detalle que había pasado desapercibido inicialmente, una carpeta marcada con el nombre Proyecto Alfa. Dentro, encontró documentos que detallaban un innovador ensayo clínico en el que Valverde estaba trabajando. El proyecto tenía el potencial de revolucionar la medicina, pero también parecía estar envuelto en controversia. La detective contactó al doctor Rodríguez, quien había trabajado estrechamente con Valverde en varios proyectos. Rodríguez, necesito que me hable del proyecto Alfa, dijo Gómez, mostrando la carpeta. Rodríguez suspiró, su rostro tenso. Era la joya de Valverde, un ensayo clínico sobre un nuevo tratamiento experimental, pero había muchos que dudaban de su ética y seguridad. Valverde estaba decidido a seguir adelante a pesar de las advertencias.
¿Alguien en particular se oponía a este proyecto?, preguntó Gómez. Varios, pero especialmente Ana Morales. Ella tenía preocupaciones éticas muy fuertes y no confiaba en que Valverde estuviera siguiendo todos los protocolos. Ana Morales, la enfermera jefe, había sido vocal sobre sus preocupaciones. ¿Podría haber llevado su desacuerdo al extremo? Gómez reunió a todo el personal clave para una reunión de emergencia. Necesitaba confrontarlos y observar sus reacciones en grupo. Al entrar en la sala de conferencias, el aire estaba cargado de tensión. Hemos encontrado nueva evidencia que sugiere que el doctor Valverde estaba envuelto en un proyecto muy controvertido, comenzó Gómez. El proyecto Alfa parece haber generado mucha fricción entre ustedes. Necesito saber quién estaba dispuesto a llegar hasta el extremo de asesinarlo para detenerlo. El silencio era pesado, las miradas evitaban encontrarse. Gómez sabía que la verdad estaba al alcance, pero aún estaba oculta entre las sombras. Con cada paso que daba, se acercaba más a desenmascarar al asesino. La detective Gómez no descansaría hasta que el culpable fuera descubierto y finalmente se hiciera justicia por la muerte del doctor Valverde. Capítulo 3. Red de mentiras. La reunión en la sala de conferencias había dejado a todos los presentes en vilo, sus rostros reflejaban miedo y desconfianza. Laura Gómez sabía que la presión haría que las máscaras cayeran eventualmente. Había que seguir tirando del hilo hasta que la verdad quedara al descubierto. Esa tarde, Gómez decidió entrevistar a Ana Morales en privado. La enfermera jefe era una figura clave en el hospital y su desacuerdo con Valverde sobre el proyecto Alfa la ponía en el centro del foco de la investigación. Ana, gracias por venir, dijo Gómez, cerrando la puerta detrás de ella. No me quedó otra opción, detective, respondió Ana, su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. Gómez abrió la carpeta del proyecto Alfa y la colocó sobre la mesa entre ambas. Quiero saber más sobre este proyecto. Valverde estaba dispuesto a seguir adelante a pesar de las advertencias. ¿Qué tan peligrosas eran estas pruebas? Ana suspiró profundamente antes de responder. Muy peligrosas. Valverde quería avanzar demasiado rápido, saltándose protocolos importantes. Los pacientes podían haber sufrido graves efectos secundarios. Yo intenté detenerlo, por eso siempre estuvimos en desacuerdo. ¿Crees que alguien más compartía tus preocupaciones? ¿Alguien que podría haber actuado para detenerlo permanentemente?, preguntó Gómez, observando cada gesto de Ana. Ana miró directamente a Gómez, sus ojos llenos de intensidad. Mucha gente no confiaba en Valverde, incluso algunos de sus colaboradores más cercanos, pero no puedo imaginar a nadie tomando medidas tan drásticas. La respuesta de Ana dejó a Gómez con más preguntas que respuestas. Había un aire de sinceridad en sus palabras, pero también algo que parecía estar reteniendo. Decidió no presionar más en ese momento. De vuelta en la escena del crimen, Gómez reexaminó el despacho de Valverde. Había algo que le molestaba, una sensación de que se estaba perdiendo un detalle crucial. De repente, notó una ligera hendidura en la alfombra, justo al lado del escritorio. La movió y descubrió una pequeña cámara oculta. La detective llamó inmediatamente al equipo de tecnología forense para revisar el contenido. Horas más tarde, el técnico forense, Javier Martínez, llegó con una expresión de triunfo. Detective Gómez, tienes que ver esto, dijo, entregándole una tablet. En la pantalla, Gómez vio una grabación de la noche del asesinato. Las imágenes mostraban a Valverde discutiendo acaloradamente con una figura oscura. Aunque no se distinguían bien los rasgos del rostro, la voz era inconfundible: Carmen Estrada. Esto cambia todo, murmuró Gómez, su mente trabajando a toda velocidad. Carmen Estrada había afirmado que no sabía nada de las reconsideraciones de Valverde. Sin embargo, la grabación mostraba lo contrario. La discusión parecía centrarse en el rechazo del hijo de Carmen y el proyecto Alfa. Gómez convocó a Carmen para otro interrogatorio. La mujer entró con la misma actitud desafiante de antes, pero esta vez, Gómez estaba preparada. Señora Estrada, encontramos algo muy interesante, dijo Gómez, colocando la tablet sobre la mesa y reproduciendo la grabación. Carmen palideció al ver las imágenes. La conversación en la grabación era clara: Valverde, no puedes seguir con esto. Estás jugando con la vida de la gente, incluido mi hijo, decía Carmen con voz temblorosa pero firme. Tu hijo no tiene nada que ver con esto, Carmen. Y tú no tienes derecho a interferir en mi trabajo, respondió Valverde con desdén. La grabación se cortaba abruptamente después de eso, dejando más preguntas en el aire. ¿Qué pasó después de esta conversación, Carmen?, preguntó Gómez, su voz firme.
Carmen bajó la mirada, su fachada dura empezaba a desmoronarse. Valverde me amenazó. Dijo que si seguía interfiriendo, se aseguraría de que mi hijo nunca tuviera una carrera en medicina. Yo solo quería proteger a mi hijo, nada más. Protegiéndolo al punto de matar al doctor Valverde, presionó Gómez. No, exclamó Carmen, las lágrimas comenzando a brotar. Solo quería asustarlo, hacer que reconsiderara. Pero nunca pensé que terminaría así. Gómez se tomó un momento para considerar sus palabras. Aunque Carmen claramente tenía motivos, algo no cuadraba del todo. La detective decidió que necesitaba más pruebas antes de tomar una decisión final. De regreso en su oficina, Gómez revisó nuevamente las notas de Valverde. Entre los documentos había una carta que parecía escrita a toda prisa, como si Valverde estuviera intentando dejar una advertencia antes de su muerte. La carta mencionaba una reunión secreta con alguien llamado Dr. Recordando su conversación con el doctor Rodríguez, Gómez sintió que había un cabo suelto. Convocó a Rodríguez de inmediato. Doctor Rodríguez, necesito hablar con usted sobre una carta que encontramos, dijo Gómez, mostrándole la carta. Rodríguez la leyó, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Dr. Soy yo, detective, David Rodríguez. Valverde y yo nos reunimos la noche de su muerte. Discutimos sobre el proyecto Alfa y sus posibles repercusiones. Estaba preocupado por su seguridad. Me dijo que sospechaba que alguien quería detenerlo a toda costa. ¿Qué pasó después de esa reunión?, preguntó Gómez, sus ojos fijos en Rodríguez. Nos despedimos y él se quedó en su oficina. Yo me fui a casa. No pensé que sería la última vez que lo vería vivo, respondió Rodríguez, visiblemente afectado. La pieza final del rompecabezas estaba cerca. Gómez sabía que el siguiente paso era crucial. Necesitaba confrontar a todos los involucrados juntos, ver cómo interactuaban y buscar esa chispa de verdad que desvelaría al verdadero asesino. Convocó a todos los sospechosos principales, Carmen Estrada, Carlos López, Ana Morales y el doctor Rodríguez, a una reunión final. Cuando todos estuvieron presentes, Gómez cerró la puerta y tomó una profunda respiración. Estamos aquí porque alguien en esta sala es responsable de la muerte del doctor Valverde, dijo Gómez, su mirada recorriendo cada rostro. Hemos encontrado evidencias y escuchado testimonios, pero aún queda una verdad oculta. El silencio era abrumador, la tensión palpable. Gómez sacó la tablet con la grabación y la carta encontrada en el despacho de Valverde. Tenemos una grabación de una conversación entre Valverde y la señora Estrada, además de una carta que indica que Valverde sospechaba de alguien cercano. Necesito que cada uno de ustedes me diga la verdad, sin reservas. El primero en hablar fue Carlos López, su voz temblorosa pero firme. Yo solo quería una oportunidad para demostrarme. No maté a Valverde. Tenía mis problemas con él, pero nunca llegaría tan lejos. Ana Morales asintió, tomando la palabra. Mis desacuerdos con Valverde eran éticos. Quería detener el proyecto Alfa, sí, pero a través de los canales adecuados. No podría haber hecho algo tan drástico. Carmen Estrada, aún pálida, respiró hondo antes de hablar. Yo solo quería proteger a mi hijo. No maté a Valverde. Estaba desesperada, pero no hasta ese punto. Finalmente, el doctor Rodríguez habló, su voz grave y seria. Valverde y yo teníamos nuestras diferencias, pero lo respetaba como profesional. La noche de su muerte, nos despedimos en buenos términos. No tengo nada que ocultar. Gómez los observó detenidamente. Había algo en las interacciones y en las pequeñas reacciones de cada uno que empezaba a encajar. Se dio cuenta de que la respuesta estaba en los detalles más pequeños, en las sutilezas de sus comportamientos. Fue entonces cuando recordó algo, una ligera mancha de sangre en la manga de Rodríguez que había pasado por alto en su primera entrevista. Un detalle que, en medio del caos, parecía insignificante pero ahora brillaba como una pista vital. Doctor Rodríguez, ¿podría explicarnos cómo se manchó su manga de sangre la noche del asesinato?, preguntó Gómez, sus ojos clavados en él. Rodríguez palideció, su mirada esquivando la de Gómez. El silencio en la sala se hizo aún más denso. Fue un accidente. Me corté en el laboratorio antes de ir a ver a Valverde, respondió finalmente, pero su voz carecía de la convicción que Gómez esperaba. La detective sabía que había encontrado al culpable. La presión había revelado la grieta en la fachada de Rodríguez. Doctor Rodríguez está bajo arresto por el asesinato del doctor Valverde, dijo Gómez con firmeza, mientras los oficiales entraban para llevarse a Rodríguez. Con la verdad finalmente revelada, Gómez sintió un peso levantarse de sus hombros. Había desenredado la red de mentiras y llevado justicia a la memoria del doctor Valverde.
pero sabía que, en el mundo de la investigación, cada final es solo el comienzo de un nuevo misterio. Laura Gómez no descansaría. Había más sombras por iluminar, más verdades por descubrir, y ella estaba lista para enfrentarlas. Capítulo 4. Sombras de la verdad. Laura Gómez observaba cómo se llevaban al doctor Rodríguez. La detención había provocado un silencio tenso en la sala, una pausa en la red de mentiras que ella había desentramado. Sin embargo, aún había preguntas sin respuesta y un presentimiento inquietante de que el caso no estaba completamente cerrado. Al día siguiente, Gómez decidió revisar nuevamente las pruebas recolectadas. Había algo que no encajaba del todo. ¿Por qué alguien tan meticuloso como Rodríguez dejaría una mancha de sangre visible? Mientras revisaba la grabación de la cámara oculta, se detuvo en un detalle que había pasado por alto, una sombra en la pared que no correspondía con ninguna de las figuras en la habitación. Convocó al técnico forense, Javier Martínez, para analizar la grabación más detenidamente. Tras varias horas de examen minucioso, Martínez levantó la vista con una expresión de sorpresa. Detective Gómez, mire esto, dijo, señalando la pantalla. En la grabación, detrás de la discusión entre Valverde y Carmen Estrada, se distinguía claramente una sombra en la puerta del despacho. Alguien había estado escuchando la conversación sin ser visto. Tenemos que averiguar quién más estaba en el hospital esa noche, dijo Gómez, su mente trabajando rápidamente. Gómez decidió interrogar nuevamente al personal del hospital. Esta vez, centró sus preguntas en las actividades del personal durante la noche del asesinato. Poco a poco, la imagen empezó a aclararse. Al parecer, había otra persona en el hospital esa noche, Luis Márquez, un técnico de laboratorio con acceso restringido a las áreas sensibles. Convocó a Márquez para un interrogatorio. Cuando llegó, su actitud era de inquietud y nerviosismo. Luis, necesito que me digas qué hacías en el hospital la noche del asesinato de Valverde, dijo Gómez, fijando su mirada en él. Yo estaba en el laboratorio, terminando unos análisis. No vi nada, respondió Márquez, evitando el contacto visual. ¿Estás seguro? Porque tenemos una grabación que muestra una sombra en la puerta del despacho de Valverde. Creemos que estabas escuchando, dijo Gómez, observando cada una de sus reacciones. Márquez tragó saliva, su rostro se puso pálido. Está bien, yo estaba allí, pero solo porque escuché gritos. Me acerqué y vi a Valverde y a Carmen discutiendo. No quería involucrarme, así que me quedé fuera, confesó finalmente. ¿Viste a alguien más entrar o salir del despacho?, preguntó Gómez. Sí, vi a Rodríguez salir poco después. Parecía muy alterado. Luego, un rato después, vi a Ana Morales entrar, pero no estoy seguro de cuánto tiempo se quedó, respondió Márquez, su voz temblorosa. Gómez se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que parecía. Decidió hablar nuevamente con Ana Morales. La encontró en su oficina, revisando unos informes. Ana, necesito que seas completamente sincera conmigo. Sabemos que entraste al despacho de Valverde después de su discusión con Carmen Estrada. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Gómez. Ana miró a Gómez, su rostro mostraba un conflicto interno. Valverde estaba obsesionado con el proyecto Alfa. Sabía que estaba arriesgando vidas, pero no podía detenerlo sola. La noche de su muerte, fui a su despacho para intentar convencerlo una vez más. Cuando llegué, lo encontré inconsciente en el suelo. Me asusté y me fui antes de que alguien me viera, confesó Ana. ¿Por qué no dijiste nada de esto antes?, preguntó Gómez, su voz dura. Tenía miedo. Pensé que me culparían por no haber hecho más para detenerlo, respondió Ana, las lágrimas llenando sus ojos. Gómez sintió que se acercaba a la verdad. Había una última pieza que debía encajar. Decidió revisar la carta que Valverde había escrito nuevamente. Entre las líneas apresuradas, notó algo que había pasado por alto, una referencia a evidencias en el laboratorio. Volvió al laboratorio y, con la ayuda de Javier Martínez, comenzó a buscar pistas. Finalmente, encontraron un disco duro escondido en una caja fuerte. En él, había registros detallados de todas las pruebas y experimentos del proyecto Alfa, así como correos electrónicos entre Valverde y otros investigadores. Uno de los correos más recientes llamó su atención. Era de Rodríguez y mencionaba una reunión urgente con Valverde para discutir un problema crítico. En el mensaje, Rodríguez expresaba su preocupación por las implicaciones éticas del proyecto y su intención de informar a las autoridades si Valverde no detenía las pruebas. Gómez convocó a todos nuevamente: Carmen Estrada, Carlos López, Ana Morales y el doctor Rodríguez.
Cuando todos estuvieron presentes, mostró el correo electrónico y el disco duro con los registros. He encontrado algo que cambia todo. Rodríguez, parece que estabas intentando detener a Valverde por las razones correctas. Sin embargo, hay algo más en juego aquí, dijo Gómez, su mirada recorriendo cada rostro. Valverde sabía que estaba en peligro, y creo que alguien aquí sabía más de lo que admitió. Carmen, tus intentos de proteger a tu hijo son comprensibles, pero necesitamos saber todo lo que ocurrió esa noche, añadió Gómez, dirigiéndose a Carmen. Carmen miró el suelo antes de responder. Lo único que quería era proteger a mi hijo. Pero cuando vi a Valverde discutir con Rodríguez, pensé que todo estaba perdido. Me fui antes de que las cosas empeoraran, confesó Carmen. Gómez entonces miró a Ana Morales. Ana, entraste al despacho después de Carmen. ¿Encontraste algo más?, preguntó Gómez. Sí, encontré la carta y el disco duro. Sabía que esas pruebas podían destruir a Valverde y decidí ocultarlas para proteger a los pacientes. No pensé que alguien llegaría tan lejos para detenerlo, respondió Ana, con una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente, Gómez se volvió hacia Rodríguez. Doctor Rodríguez, tú tenías las razones más fuertes para detener a Valverde, pero no lo mataste. Estabas tratando de hacer lo correcto, dijo Gómez. Rodríguez asintió lentamente. Sí, quería detenerlo, pero nunca lo habría matado. La carta era mi última advertencia. Pero alguien más lo hizo, dijo Rodríguez. Gómez respiró hondo y miró a cada uno de los presentes. La verdad es que todos ustedes tenían motivos para querer detener a Valverde, pero el verdadero culpable se reveló en los detalles. La sangre en tu manga, Rodríguez, no fue por un accidente en el laboratorio. Fue al intentar ayudar a Valverde después de que alguien más lo atacara, dijo Gómez. Rodríguez asintió, finalmente comprendiendo. Sí, intenté detener la hemorragia, pero ya era demasiado tarde, confesó Rodríguez. Gómez se volvió hacia Luis Márquez, que había estado en silencio todo el tiempo. Luis, tú estuviste allí y viste todo. Sabías lo que estaba pasando y decidiste no intervenir. Tu silencio lo hace cómplice. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Gómez. Márquez bajó el cabeza, avergonzado. Tenía miedo. No quería perder mi trabajo. Pensé que si me mantenía callado, todo se resolvería por sí solo, respondió Luis. Finalmente, la verdad había salido a la luz. Aunque Rodríguez no había cometido el asesinato, su intento de salvar a Valverde y el silencio de Luis Márquez habían creado una red de complicidad y mentiras. Gómez sabía que la justicia tomaría su curso y que Valverde finalmente descansaría en paz. Laura Gómez salió del hospital, sintiendo el peso de la resolución. Había más sombras que iluminar y más verdades que descubrir, pero por ahora, había hecho su parte para traer claridad a un caso oscuro. La detective estaba lista para enfrentar cualquier nuevo misterio que se presentara, con la certeza de que la verdad siempre prevalecería. El caso del asesinato de Valverde dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Laura Gómez, exhausta pero satisfecha, regresó a su oficina, sabiendo que la verdad había salido a la luz. Las sombras que habían nublado el caso finalmente se disiparon, revelando un complejo entramado de secretos, miedos y decisiones desesperadas. El doctor Rodríguez fue absuelto de los cargos de asesinato, pero enfrentó un juicio por negligencia. Su carrera y su vida personal quedaron irremediablemente alteradas. Su intento de hacer lo correcto, aunque fallido, se convirtió en un triste recordatorio de cómo las buenas intenciones pueden perderse en la maraña de secretos y engaños. Luis Márquez, cuya cobardía contribuyó a la confusión del caso, perdió su empleo y enfrentó un escrutinio público. Su silencio y complicidad no serían fácilmente olvidados, ni por él ni por aquellos que esperaban justicia para Valverde. Ana Morales y Carmen Estrada, cada una cargando su propio peso de culpabilidad, se vieron obligadas a reflexionar sobre sus acciones y decisiones. El proyecto Alfa fue clausurado, y sus registros quedaron bajo estricta revisión, asegurando que los errores de Valverde no se repitieran. Para Laura Gómez, este caso fue más que una simple investigación, fue una lección sobre la fragilidad de la verdad y el precio de la justicia. Mientras se preparaba para su próxima misión, la detective sabía que, aunque este capítulo había cerrado, las sombras de la verdad siempre estarían al acecho, esperando ser desentramadas. Con un último vistazo al expediente del caso, Gómez cerró el archivo y lo guardó. Las cicatrices de este enigma permanecerían, pero también lo harían las lecciones aprendidas. Con una resolución renovada, la detective salió a la noche, lista para enfrentar cualquier oscuridad que el futuro pudiera traer,
sabiendo que, al final, la verdad siempre prevalecería.